Bueno, muy buenas noches a todos. Ya por aquí eh, nos vamos conectando poco a poco para iniciar este espacio. Le damos la bienvenida a Edward, a María José, a Juan Fernando y a Medicines Monde, que nos acompaña el día de hoy en este conversatorio súper importante. Vamos a dar un par de minutos mientras iniciamos nuestra conversación. Eh, Mientras tanto, les quiero invitar a que si desean compartir este espacio para que sumemos a más personas a la conversación, lo hagan a través de la burbujita que les aparece en el espacio en la parte inferior. Aprovecho para saludar a uno de nuestros invitados del día de hoy, a Nicolás Alejandro Dota. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Oscar, y bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Y aprovecho también para saludar a Juan Fernando Giraldo. Hola Oscar, buenas noches. Nicolás, un saludo y es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Bueno, mientras vamos recibiendo a las personas que se unan a este espacio, quiero contarles brevemente lo que haremos en esta discusión. La intención de esta colaboración entre Médicos del Mundo Colombia y Búho Clarity for Leaders es la de poder presentar evidencias sobre el panorama actual de la conversación pública alrededor de la reforma o la pronta reforma a la salud y su posible impacto en diversos actores de interés. De igual forma, queremos entender alrededor de esta conversación los cambios que gremios, empresarios, entidades y ciudadanos pueden llegar a experimentar con esta importante reforma. La intención es que presentemos en este espacio un lugar donde hablemos desde los datos y las evidencias tangibles para poner este tema en la agenda nacional y ojalá para las personas que están participando y se están conectando a escuchar este espacio nos ayuden a compartirlo para llamar la atención del Ministerio de Salud y la Ministra de Salud, quienes ojalá nos puedan acompañar en esta conversación. Y pues bueno, veo que ya se están sumando bastantes personas. Los saludo a todos de nuevo. Mi nombre es Oscar Jaimes Navarro, soy consultor senior en Búho Clarity for Leaders y el día de hoy estaré moderando y llevando este espacio a ustedes. Aprovecho para presentar a nuestros dos panelistas, a las dos personas que tendrán esta conversación con nosotros. Tenemos en primer lugar a Juan Fernando Giraldo. Él es politólogo, especialista en opinión pública y marketing político y magíster en estudios estratégicos. Es socio fundador de Búho, una empresa de análisis de datos para la comunicación y la reputación corporativa. En Búho nos encargamos de guiar las estrategias de las empresas con datos. Algunos de nuestros clientes son Coca-Cola FEMSA, L'Oreal, Diageo y las asociaciones gremiales colombianas de avicultura, petróleo y gas y cajas de compensación, eh, entre otras. Juan Fernando es también consultor experto en comunicación estratégica y ha sido docente de pregrado, posgrado y educación continua en programas de opinión pública y comunicación política en universidades como la Javeriana, la Universidad Externado y la Universidad del Rosario. Bienvenido, Juan Fernando. Oscar, muchas gracias y un saludo a las personas que nos están acompañando en esta conversación. También tenemos a Nicolás Alejandro Dota, de Médicos del Mundo. Él es coordinador general de esta entidad en Colombia, economista y salubrista. Tiene estudios en posgrado en evaluación de sistemas de salud por la London School of Economics, magíster en salud pública internacional por la Escuela Nacional de Sanidad de España, magíster en cooperación internacional, acción humanitaria y migración por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene 20 años de experiencia en gestión de programas de salud en el marco de la cooperación internacional en países de América Latina, África y Medio Oriente y es miembro de la Asociación Europea de Salud Pública. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Oscar. Un saludo, Juan Fernando, y a todos quienes nos acompañan. Bueno, entonces, como lo hemos anticipado, la intención es que en este conversatorio podamos primero abordar desde los datos la conversación alrededor de la reforma a la salud en Colombia. Y bueno, ya hemos pasado a esta introducción de las partes involucradas. Ahora quisiera darle la palabra a Juan Fernando y a Nicolás para que iniciaran nuestra conversación del día de hoy. Adelante y bienvenidos.
Bien, muchas gracias, Oscar, y para las personas que nos están acompañando, tal vez a manera introductoria, yo creo que como lo oyeron en la presentación que hace el equipo de Búho, pues Nicolás y yo tenemos perfiles muy diferentes, perfiles que creo yo para este escenario son complementarios. Nosotros desde el equipo de Búho venimos haciendo mediciones y somos creyentes en la importancia de tomarle el pulso a cómo se forma el debate público alrededor de los temas que cambian el país, que tocan el país. Y parte de los datos que vamos a traer tiene que ver con eso, cómo tanto líderes de opinión, cómo los líderes de opinión están construyendo esa matriz de opinión específicamente alrededor del tema de salud, pero en general en el comportamiento del gobierno. Aprovecho para contar que para eso vamos a usar principalmente tres instrumentos. Uno, vamos a hablar de líderes de opinión desde la perspectiva de este gobierno, cómo los líderes de opinión y los medios de comunicación están tratando y están abordando este gobierno y cómo digamos, la reforma a la salud y en general las políticas públicas sobre salud o los retos de salud del país están siendo abordados. Otro ángulo es la perspectiva un poquito más sofisticada de alguna manera del ángulo de los ODS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como marco general para una discusión de país en ese sentido, y un poco de escucha digital para entender cómo se están trenzando esos mundos. Y creo, y lo mencionábamos en una ocasión anterior con Nicolás, creemos que la conversación, que esta es una oportunidad para aterrizar y para cerrar brechas de lenguaje y de complejidad de los términos en los que se presenta este debate. Entonces, por supuesto, Nicolás y el equipo de médicos del mundo lo que aportan es precisamente ese conocimiento específico de cómo funciona una política pública en salud y cuáles son los retos de una reforma del tamaño o por lo menos de las expectativas que tiene el actual gobierno. No sé si Nicolás quieras agregar algo adicional y empezar un poquito a que desde cada uno, desde su área de conocimiento y de pericia, pueda ir alimentando el debate. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Efectivamente, la reforma del sistema de salud es un tema de mucho auge, un tema que está cobrando un lugar importante en la agenda pública y política, y no solo en Colombia. Yo creo que la pandemia puso a los sistemas de salud del mundo en una situación límite. En muchos países vimos colapsar los sistemas de salud con estas imágenes tan terribles de hospitales desbordados y personas muriendo en la calle, que eso ha pasado, ¿no? Y bueno, y en esta fase post-pandemia hay una reflexión global sobre la performance, el desempeño de los sistemas de salud. Y eso aquí en Colombia efectivamente ha tomado una energía importante en el marco de la coyuntura política con la llegada del nuevo gobierno, ¿cierto? Entonces creo que, bueno, un poco lo que proponemos hoy es, desde el análisis comparado de qué son las reformas de los servicios de salud, dar algunas pistas o algunos elementos para comprender qué es lo que se está hablando en Colombia respecto a la reforma del sistema o del modelo de salud. Y mira, Nicolás, que mencionas algo que a mí me llama mucho la atención y que yo usaría como introductorio, por lo menos para hablar del debate público. Y es que mi expectativa, nosotros hacemos mediciones por lo general de cómo se dan los debates alrededor de las campañas presidenciales, porque obviamente son una oportunidad para los países a poner temas en la agenda que no siempre están, aunque habitualmente casi que los temas son muy parecidos. Mi expectativa originalmente era que el tema de salud, precisamente por lo que mencioné, es que veníamos de una situación de pandemia donde la salud durante 2 años de manera sistemática fue el eje fundamental de nuestra conversación pública, estuviera más presente en el debate político que llevó al proceso electoral. Y para nuestra sorpresa, la verdad es que el tema de salud en el marco general de todo lo que, de todo lo que se decía, y aunque pues, de alguna forma es esperable
el 60-70% del contenido sea sobre alianzas entre los candidatos, sobre temas políticos, sobre el drama y la novela política, pero sí me sorprendió que el cubrimiento sobre temas de salud fue menor al 1% en perspectiva con los otros temas. Y a mí te confieso que eso me llama la atención. Es como si pasada la pandemia, durante las elecciones, el tema hubiera de nuevo pasado a un segundo plano. Si tú, no sé si estabas ya en Colombia, ahorita de pronto nos cuentas un poco cuánto tiempo llevas en Colombia y cuál es la misión de ustedes en el país y en la región y en el mundo. Pero a mí me llama mucho la atención que en los debates presidenciales, este era de los temas o que no se abordaban o que era una pregunta al final. Insisto, pese a venir de pandemia. Entonces, no sé, en términos de los retos de poner uno de estos temas de salud en la agenda, de las tensiones del sistema, ¿cómo ves tú, como un experto en salud y en salud pública internacional, que sea tan difícil posicionar un tema de esta complejidad y de esta envergadura, a pesar de haber pasado por un proceso electoral tan notorio? Cierto, cierto. Para responder, bueno, yo personalmente llevo en Colombia 5 años, llegué eh, por mediados de 2017 cuando estaban comenzando la implementación de los acuerdos de paz. Médicos del Mundo lleva en Colombia muchos más años, lleva 35 años en Colombia, con lo cual hay un acumulado de experiencias en el sector salud y en el sector humanitario, en lo que es el acceso a la salud en el marco de la asistencia humanitaria, ¿no? Yo creo que hay un antecedente a lo que fue el tema salud en la campaña presidencial. Yo creo que el tema salud cobra auge en la protesta social de 2020. En aquel momento, el gobierno de Duque, a través del ministro Ruiz, había presentado una reforma del sistema de salud, del proyecto de ley 10, que de alguna manera consolidaba el rol de las EPS, de las polémicas y famosas EPS, daba más competencias a las EPS y de alguna manera profundizaba en la privatización del sistema de salud. Como reacción a ese proyecto de ley 010 en 2020, en el marco de la protesta social, el tema salud fue uno de los temas prioritarios en la demanda de las organizaciones sociales y de la sociedad en general, ¿no? Junto con la reforma tributaria. Y es interesante porque reforma tributaria y reforma al sistema de salud claramente son complementarias, ¿no? Y una posibilita a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que el pacto histórico recoge en su campaña electoral esta propuesta de sistema de salud, bueno, de unos colectivos que vienen trabajando en esto desde las universidades, organizaciones sociales, ONGs de muchos años, pero sobre todo el descontento que había en la juventud y en algunos colectivos muy específicos durante las protestas de 2020. Ahora que el tema luego haya perdido fuelle, no me sorprende. Esto en salud es algo que nos pasa seguido, ha pasado en otros países del mundo en los escenarios de post-pandemia, y como que todos nos acordamos de la salud cuando la necesitamos, ¿no? Cuando la perdemos. Y bueno, y una vez que pasó ese susto, bueno, nos olvidamos. A nivel individual, esto es como la persona que se lleva un susto, le dicen que haga dieta y que se cuide. Bueno, hace dieta un tiempo y luego ya se siente bien y se olvida.
Y a nivel colectivo o a nivel de sociedad ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Nos llevamos un susto grande con la pandemia. Se paró el mundo. Yo creo que hoy por hoy perdimos un poco de dimensión de lo que fue aquel 2020, sobre todo, y 2021, ¿no? Y nada, y ya dimos vuelta de página y ya se volvió abro comillas, a la normalidad y el tema de las reformas de los sistemas de salud fueron perdiendo peso en Colombia y en el mundo, ¿no? No obstante, sí que yo creo que en el caso de Colombia sigue estando en la agenda política, aunque no tenga tanta repercusión. Hay ahí una propuesta concreta del gobierno y empiezan a escucharse desde la oposición voces contrarias o disidentes a esas propuestas, ¿no? Sí, así es. Y antes de entrar un poco a lo que está ocurriendo hoy, porque a veces uno pierde perspectiva de que el gobierno lleva realmente solo 2 meses, ni siquiera los ha cumplido, ejerciendo, porque fue un año largo, ¿no? En términos de debate público fue un año largo y voy a hacer una mención a algo que decías, y es cómo Petro, o por lo menos el Pacto Histórico y esos colectivos recogen esas expresiones tan nítidas de las manifestaciones, tanto del 19 y como y el 20, y específicamente hablas del 20, y viendo aquí lo que ocurre en los datos, digamos, de cómo se recoge, y voy a hablar todavía de lo electoral para pasar luego al momento actual, es muy interesante porque aunque en general en el debate público, como les mencionaba hace un momento, el componente de salud, que para mí sigue, como lo mencionabas, y ya le das una explicación, porque lo damos por hecho cuando está, y luego nos estresamos es cuando no está. Pero el tema de salud que fue tan poco mencionado en campaña, sin embargo, cuando lo mencionaban, el 80% de los artículos que hablaban de salud incluían a Petro en su contenido. Mientras que el que le siguió, por lo menos durante la primera vuelta que se creyó, fue el candidato más cercano, que era Federico Gutiérrez. Estamos hablando de que tenía un 25% del cubrimiento, lo mencionaban a él. Y para más sorpresa, el tercero era Francia Márquez, ni siquiera un candidato presidencial. Entonces, esto lo que nos indica es en las propuestas temáticas, por lo menos en lo que apareció en medios, tal vez por el mismo planteamiento reformista y el mismo planteamiento que generaba incomodidad y que generaba preguntas a los periodistas, a los líderes de opinión, pues nos genera claramente una alta visibilidad durante la campaña de Petro. Y cierro con un comentario ya para empezar a entrar a un reto que estoy viendo en este momento o una pregunta que yo os haría sobre el componente de reformas. Y es que la forma en la que Gustavo Petro, como candidato presidencial, aborda la campaña, yo no sé si por diseño o un poco por el flujo del debate, es que él planteó una de sus reformas cada mes. Si uno se va a noviembre, diciembre, fue cuando nos empezó a hablar de la reforma energética. Luego, a la altura de febrero, ya cuando hemos vuelto de vacaciones, pone sobre la mesa la reforma pensional, y luego lo que hace es poner sobre la mesa la reforma a la salud. Dos elementos interesantes, y es que ellos realmente nunca hablan de reforma agraria en campaña. Eso es un tema que solo se viene a tocar luego de campaña, o por lo menos no de manera intensa. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que me parece interesante un poco ya para abrir la conversación sobre el reto y la formación del debate público en el momento en el que estamos. Y lo que más me llama la atención es que, claro, del total de reformas, él prometió sacar adelante unas reformas y hoy eso está pasando. Hoy los medios de comunicación están con una enorme atención sobre varias reformas. Las primeras 5 son la tributaria, la rural o agraria, la laboral, la de la salud y la policial, que es un poco ambicioso, ¿no? En términos de un gobierno de solo 4 años con la aspiración pues, de buscar a alguien que siga el legado, pues de todas formas, pues es un reto enorme. Sin embargo, de esas 5 que te acabo de mencionar,
La tributaria hoy se habla 6 veces más que cualquier otra, además de esas. A esas le siguen la reforma agraria, la laboral, la de la salud y la policial, siendo la más criticada hoy la de salud en el debate público. Entonces, quiero plantear como 3 retos de cómo se está configurando el debate público alrededor concretamente de la reforma de la salud. Uno, que la reforma agraria se está la reforma tributaria, perdón, de alguna forma se chupa el debate público y eso dificulta un poco explicarle a la ciudadanía en qué consisten pues un set de reformas tan amplio, que es el segundo elemento, y es un gobierno que lanza y que pone sobre la mesa 4, 5, 6 reformas, pues obviamente o tiene el interés explícito de confundir o tiene una ambición que de pronto rompe el saco. Y el tercer elemento que yo de pronto voy a discutir en más detalle es, también me llama la atención que después de la reforma tributaria, la reforma de la salud es la que menos respaldos está recibiendo por parte de digamos, lo que llamaríamos las élites de opinión, los periodistas, medios de comunicación y líderes de opinión. Entonces, quiero como plantearte esas 3 columnas de cómo se está empezando a configurar en una etapa muy temprana el debate público alrededor de la reforma de la salud en esta etapa, por lo menos en contexto de la apuesta de reformista del gobierno, y luego podemos entrar un poco a ver ya los contenidos y en qué se están enfocando quienes están liderando el debate. Gracias, Juan Fernando. Sí, efectivamente, el gobierno lanza una serie de reformas ya en campaña, pero sí yo creo que hay un denominador común en esas campañas o un objetivo finalista, y es cerrar brechas, ¿no? Colombia actualmente es uno de los países de la región con mayores desigualdades sociales y del mundo. Y yo creo que estas 5 reformas que mencionas, la reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma del sistema de salud, tienen como objetivo eso, ¿no? Hacer una sociedad más justa, más equitativa. Aunque quizás no es tan evidente, los sistemas de salud cristalizan muchísimo las desigualdades económico-sociales de un país. Si tú quieres ver si un país es justo o desigual, mira el sistema de salud y de seguro que vas a encontrar pistas. Y eso en Colombia es muy evidente. Eso en Colombia es muy evidente. Yo siempre digo que Colombia tiene excelentes profesionales de la salud, tiene excelentes centros asistenciales, hospitales públicos y privados, pero tiene un mal modelo de salud y la atención que uno puede recibir en Bogotá, en una clínica privada, es de primer mundo, y la atención que uno puede recibir en un municipio, en una zona rural del Chocó, es de tercer mundo, si se me permite usar esta expresión incorrecta, ¿no? Entonces yo creo que la reforma de la salud junto con las otras reformas tienen este objetivo de lograr cerrar brechas de desigualdad. Y el sistema de salud es una grandísima oportunidad para eso, porque un sistema de salud justo, solidario, se basa en la solidaridad cruzada entre sanos y enfermos, entre adultos y jóvenes, entre ricos y pobres, entre población urbana y población rural. Así que a mí no me sorprende que si el objetivo es hacer una sociedad más justa y más igualitaria, una reforma del sistema de salud sea necesaria. Ahora, ¿por qué hay tanto rechazo, tanta controversia frente a la reforma de salud? Porque el modelo de salud lamentablemente se ha vuelto un arma arrojadiza ideológica. Y hay quienes interpretan que hay un sistema de salud de izquierda y hay un sistema de salud de derecha. Y que si tú haces
unas reformas que tienden al acceso universal a un sistema de salud público de calidad, financiado a través de impuestos, enseguida van a decirte que es un sistema de salud modelo cubano, comunista. La realidad es que ese sistema de salud tiene origen en el Reino Unido. Luego te voy a hablar de esto, como parte de la fundación del Estado de Bienestar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente hay países como Suecia o Canadá que tienen este sistema de salud. Y hay quienes piensan que un sistema de salud donde operan los mercados y donde hay una participación importante del sector privado es un modelo de derecha que fomenta la competencia, la efectividad, la eficiencia, y que este es el modelo norteamericano. La verdad que los sistemas de salud son siempre mixtos, esto no es blanco ni negro, pero el debate se tiende a dejar llevar por las ideologías, y enseguida se ha convertido en un arma arrojadiza, ¿no? Yo creo que acabas de tocar y, digamos, de alguna forma sintetizas un poco lo que se empieza a configurar en el debate de los líderes de opinión. Y quiero aprovechar para contarle a las personas que están acompañándonos por qué creemos que esto es importante. Realmente el ciudadano en una democracia está expuesto a mucha información permanentemente, un flujo de información muy alto, y obviamente las destrezas que como ciudadanos desarrollamos para formarnos una opinión educada sobre cosas tan complejas como la reforma pensional, la reforma energética, la reforma a la salud, pues obviamente nos obliga a depender de expertos como Nicolás, expertos que tienen la oportunidad de ocupar espacios en el mundo digital, en el mundo de los medios, para poder plantear sus posiciones. Esas posiciones son las que luego se van volviendo en las opiniones de la ciudadanía, a medida que esas se repiten, que se debaten, que se exponen. El gobierno presenta unas posiciones, unas posturas, y lo mismo hace la oposición, hace los medios de comunicación, etcétera. Y por eso nos parece importante tratar de entender en esta etapa temprana de una propuesta, de un abanico tan amplio de reformas, cómo se empieza, cómo está la semilla del proceso de formación de opinión pública. No significa que los ciudadanos seamos carta blanca, por supuesto lo mencionaste, las manifestaciones y el estallido social pues, del 2020 ya empieza como a poner unos temas sobre la mesa. La salud, además, históricamente, y esto me llama la atención, porque te mencioné que en los debates presidenciales históricamente no es un tema central, no es el primer tema del que se habla, pero en cambio en los debates regionales de alcaldes y gobernadores sí que lo es. Entonces, este es un debate que paradójicamente se está dando muy a nivel central, muy técnico, muy de política pública grande, pero todavía no ha encontrado un camino para desarrollarse regionalmente, y yo creo que ahí hay una oportunidad, por lo menos, tanto para el gobierno como para los defensores, por lo menos, de una transformación del sistema de salud. Ahí vemos una oportunidad de copar un espacio de comunicación que en este momento no estamos viendo que se esté haciendo. Lo segundo es que efectivamente estamos viendo que el gobierno está construyendo una narrativa de transformación social enfocada en el ciudadano. Desde las declaraciones tanto de la ministra Corcho como desde las posiciones del presidente, sí están hablando de cómo esta se plantea como un componente de mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano. Sin embargo, las reacciones, la oposición, las críticas y los cuestionamientos por un lado, han tenido un tinte pues, de desestimar la capacidad o la relevancia o la posibilidad de que la ministra Corcho pueda sacarlo, y como cuestionamientos hacia ella a partir de su nombramiento. Eso luego se decanta y tiene un tránsito. Y hoy, obviamente, quienes están de acuerdo con las reformas coinciden sobre todo en dos puntos. Hablan de la corrupción percibida en el sistema o la corrupción en el sistema y la calidad del servicio. Entonces, a nivel de discurso de élites, esos son como los dos ejes de la narrativa de quienes podrían inclinarse a favor de una reforma, pero todavía no estamos viendo como discusiones de fondo de la complejidad que esto tiene, y lo podemos incluso comparar con el debate de la reforma pensional.
que ha sido un debate que se puso temprano en campaña, que generó una reacción, digamos, de todos los frentes de apoyo y de defensa a la idea que enriquecen, y pues en eso consiste la deliberación política y el enriquecimiento del proceso. Yo siento que el debate todavía de la reforma a la salud está en una etapa un poquito previa, donde los bloques de discusión son un poquito más, si se me permite la expresión, panditos, menos detallados, menos claros. Digamos, qué otras narrativas están moviéndose alrededor de la reforma de la salud hoy? Tiene que ver un poco, yo creo que hay una trampa, eso es una posición mía, en la que cae la ministra en la etapa temprana del debate, insisto, temprana de 2 meses, eso es muy poco, hablando del gobierno pasado, hablando del balance del gobierno pasado, un poco y subrayando cuáles fueron las deficiencias. Y por otro lado, quienes critican las posiciones que se consideran fundamentalmente ideológicas en señalamientos que hacen algunos líderes de opinión de la ministra. Entonces, para resumir, esta parte sobre la que me quería detener es: el gobierno está tratando de hacer o de plantearle al país una narrativa, creo por ahora solo en los titulares de lo que mencionaste tú, de una transformación social, de un enfoque en la ciudadanía, con algunas rituales de la política, ¿no? Cuando arranca un gobierno, yo creo que es casi ritualístico sentarse a hacer un balance de lo que deja el anterior y, pues bueno, eso ocurre en la posición del gobierno. Pero por otro lado, la reacción de quienes están o inseguros o no con una posición definida tiene que ver con el acuerdo que el sistema de salud tiene unos problemas de corrupción, unos problemas de calidad, pero un temor precisamente lo que mencionabas, y es que haya digamos, creo que lo pusiste en términos perfectos, y es el supuesto, la conjetura de que hay una camino ideológico de esto, y pues por lo menos hay quienes creen firmemente que así lo es, y eso se está viendo allí. ¿Qué genera? En este momento, por eso me parece importante mencionarlo, es de las reformas que menos apoyo están encontrando en medios de comunicación y en líderes de opinión en esta etapa temprana. Mientras que una reforma como perdón, que se me salió, la reforma agraria tiene solo 7% de detractores y 12% de respaldos. O una reforma como bueno, la tributaria sí está en peor estado. Eh, en tema de diversificación, por ejemplo, tiene 15% de respaldos y 15% de ataques. La reforma laboral, es la que estaba buscando, tiene 17% de respaldos, 18% de ataques. Cuando vamos a la salud, encontramos 30% de ataques versus 13% de respaldos. Esto significa que las otras reformas, excepto la central en este momento, que es la tributaria, que en esa obviamente las posiciones no están polarizadas, está muy parecida a la de salud, y es 31% de detractores, oposiciones en contra, y 10% de respaldo. Encontramos que la tributaria y la de salud son las que tienen una posición más desventajosa en términos de quiénes están saliendo a defenderla más allá del propio gobierno nacional. La pregunta que yo te haría de tu experiencia es: cómo se construye, cómo se construyen consensos, o cómo se construye una reforma a la salud exitosa? ¿Cómo crees tú que debería ocurrir este tránsito hacia una reforma de estas características en un país como Colombia, con las condiciones y los retos que te acabo de poner sobre la mesa como realidad de lo que muestra el debate público actualmente? Buen punto. Yo, sin entrar en un tema demasiado técnico o teórico y aburrir a los oyentes, pero quería primero que nada hablar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de una reforma del sistema de salud. Yo creo que aquí radica uno de los problemas, y es que la sociedad, quizá por el manejo que se dio al concepto de reforma, le tiene miedo a esa palabra, reforma.
parece que va a venir la reforma luterana o un gran simbrionazo. La realidad es que los sistemas de salud son dinámicos y en todos los países permanentemente hay reformas en curso. Así que lo primero que yo diría es, hay que perderle el miedo a la palabra reforma. Es normal que cualquier gobierno en la aplicación de la política pública haga una reforma en un sistema de salud. Normalmente estas reformas son en tres sentidos. ¿Por qué hacer una reforma de un sistema de salud? Normalmente se hace por buscar mayor cobertura. En salud cobertura le llamamos o bien al colectivo de personas, a la población que se beneficia del acceso a esos servicios de salud, que no es el caso de Colombia porque es uno de los logros que los defensores del actual sistema presentan, tiene un porcentaje altísimo, el 97% de cobertura de aseguramiento. Lo otro que en salud llamamos cobertura es la cartera de servicios de salud, es estar asegurado o estar cubierto por un sistema de salud me da acceso a un paquete de atenciones, de servicios, de hospitalización, ¿no? Este es un punto. Los otros dos motivos por los que se puede hacer una reforma de salud son la efectividad, realmente ver si esa cobertura, ese modelo de salud garantiza un acceso efectivo a los servicios de salud que se traduce en buenos resultados de salud de la población o no. Y aquí quizás entonces ya podemos empezar a mirar un poco más con lupa la performance o el desempeño del sistema de salud en Colombia. Y aquí nos vamos a encontrar con indicadores de salud que no deberían de corresponderse a un país de renta media alta, cuarta economía de América Latina, país miembro de la OCDE. Veía la semana pasada un trino del exministro Ruiz que decía que Colombia va a la cola en cuanto a indicadores de salud en los países OCDE y decía, pero si miramos los indicadores de las grandes ciudades, estamos en la media. Pues yo le diría que si miramos los indicadores de las zonas más alejadas, más periféricas, afectadas por el conflicto histórico, por la deuda estructural, como puede ser el Chocó o la costa Pacífico de Nariño, entonces no solo Colombia está a la cola de los países OCDE, sino que está a la cola de los países de la región en cuanto a indicadores de salud. Entonces, desde el punto de vista de efectividad, ya hay argumentos sólidos y técnicos que justifican que una reforma de salud es necesaria y a lo que no hay que tenerle miedo. El tercer elemento es la eficiencia, y aquí hablamos del gasto sanitario, del financiamiento del modelo de salud. Entonces aquí nos podríamos cuestionar mirando el gasto sanitario como porcentaje del PIB de Colombia, el gasto sanitario en salud per cápita, si el resultado, una vez más, del modelo de salud en Colombia, de acuerdo al financiamiento y al gasto de salud, es eficiente o no. Y los modelos basados en la competencia regulada, en los mercados, con muchos actores, con mucha fragmentación y mucha segmentación, como es el caso de Colombia, tienden a la ineficiencia. Entonces, yo creo que quitándole un poco el ardor de la disputa política y la defensa de las trincheras ideológicas, si lo miráramos objetivamente, con la mano en el corazón, mirando la situación de salud en los territorios, en las comunidades indígenas, en los pueblos afro, ninguna persona puede poner en duda de que hace falta una reforma que garantice el derecho a la salud de esas personas.
quizás hay que ponerse unas gafas más amplias e intentar mirar el país desde el territorio y desde la diversidad de étnica, sexual, territorial, ¿no? Pero no se puede tapar el sol con la mano. Esa reforma es necesaria y cualquier persona que conozca la realidad de un hospital de primer nivel en un municipio 5, 6 o 7 sabe de lo que estamos hablando. Yo te invito a una, como una reflexión que me surge a partir de lo que dices. Yo te mencionaba que lo que nos muestra por ahora el análisis del debate alrededor concretamente de la reforma de la salud, especialmente por aquellos que no están tomando una posición todavía claramente en contra, sino que uno podría decir que están como de alguna manera neutrales todavía frente a la posición que de hecho es casi el 57% de las posiciones que encontramos, coinciden en una historia, en un relato donde el problema es calidad y corrupción. ¿Sí? Son como las dos ejes narrativos que estamos encontrando. Pero la sensación que me queda de lo que nos acabas de decir es que, por supuesto, pues, de seguro es obvio, hay un problema un poquito más complejo que eso, que pretende abordar esta reforma. Sin embargo, buscar el respaldo del público, buscar el respaldo de la ciudadanía en un contexto donde hay múltiples reformas pues sobre la mesa, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el énfasis que debería hacerse para simplificar temas técnicos complejos, para poder acercar un poco a la ciudadanía? Te insisto, en este momento el eje está sobre calidad y corrupción para los que están en duda, están sobre un poquito transformación social para cuidar a la ciudadanía desde la narrativa del gobierno y está un poquito la desconfianza hacia una posición que podría ser ideológica de la estatización del sistema de salud. Esos son como los clústeres de opinión como se están configurando ahorita. Cada uno parece un poquito diálogo de sordos porque pues cada uno está un poquito atrapado en sus afirmaciones recurrentes. ¿Cómo podría, o de tu experiencia, tanto en Colombia como en otras latitudes, de ver desarrollar y sacar adelante reformas exitosas o aquellas que de pronto no lo han sido? ¿Cuáles son los ejes sobre los que se ha podido construir acuerdo para evitar este diálogo de sordos que se puede estar formando en este momento con quienes están participando o las élites de opinión que están participando en el debate público alrededor del tema de la reforma de salud? Sí, sí. Lo primero para decir es que cuando hablamos del sistema de salud, realmente en el caso de Colombia estamos hablando de 3 subsistemas. El régimen subsidiado, el régimen contributivo y el sistema privado, ¿no? Entonces yo vuelvo un poco a lo que antes decía. Creo que se ha querido sembrar un poco de miedo y de terror en cuanto a la reforma del sistema de salud. Y yo no creo que la ministra Corcho ni nadie tenga en mente estatizar la Fundación Santa Fe o la Clínica del Country. Entonces lo primero es llevar un poco de tranquilidad a esos mensajes tremendistas. Ahora, cuando hablamos del régimen subsidiado, que es donde está asegurada la mayor parte de la población de Colombia y especialmente más del 90% de la población rural de Colombia, estamos hablando de un subsistema dentro del sistema de salud colombiano cuyo financiamiento tiene origen en fondos públicos. Entonces no se va a estatizar lo que ya es estatal, lo que ya es público. Por el contrario, aquí hay una serie de actores que son las CPS y las IPS que son intermediarios financieros. Ellos toman dinero del Estado para ofertar un servicio, en este caso la salud, y
en este régimen contributivo, en estas zonas rurales de Colombia, es donde evidentemente hay una falla del modelo. Con lo cual esto no se trata solamente de mejorar la calidad o combatir la corrupción, sino que hay un problema estructural. Y lo que se debe de replantear es el modelo para buscar esto que hablábamos, ¿no? Primero, mayor presencia del Estado en salud en esos territorios. Mayor implicación de las autoridades territoriales de salud, que ahora mismo son un jugador pasivo en los territorios. Hablo de las secretarías de salud, por ejemplo. Luego, salir de la lógica individual, curativa, de atención en salud, para poder pasar a un modelo de salud que aborde los problemas de salud pública desde lo holístico y desde la realidad de esos territorios, ¿no? Este tipo de reformas se han hecho en muchos países de la región y del mundo. Lo hizo hace unos años Brasil, lo hizo Costa Rica, con mejor y peor resultado, pero no colapsó ningún sistema de salud ni se estatalizaron las clínicas privadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podría llevar a una reforma al sistema de salud sería un pacto de Estado. Y quiero volver a la anécdota, que antes te mencionaba, de cómo nace este modelo de sistemas de salud, que le llamamos el modelo Beveridge técnicamente, ¿no? A finales de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Churchill encarga a un economista, que es William Beveridge, un paquete de servicios como una puerta para la reconstrucción del Reino Unido de la posguerra. Y este economista plantea estas reformas al sistema de salud, al sistema de pensiones y al sistema de la seguridad social, el seguro de desempleo. ¿Qué es la anécdota que quiero contar de esto? Que Churchill, un primer ministro británico conservador, encarga el trabajo, pero luego pierde las elecciones. Detrás de Churchill ganan las elecciones los laboristas, y llega el primer ministro socialista Clement Attlee. Y así todo, sigue adelante con la reforma. Después de 4 años, Attlee vuelve a perder las elecciones con Churchill, segundo gobierno de Churchill, y consolida esas reformas. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto, no? Que para hacer reformas de este calado hace falta estadistas, hace falta políticos a la altura del momento y hace falta pactos de Estado, ¿no? Y hay que ser consciente que esta reforma del sistema de salud no es para el pacto histórico ni para Carolina Corcho, es para todos los colombianos. Y para que esto tenga el resultado que se espera, va a hacer falta seguramente más de un periodo de gobierno. Y quien venga detrás, bueno, ojalá lo sostenga, lo mantenga y mire en la misma dirección. El problema es que muchas veces cada nuevo gobierno que llega arranca con su propia agenda y deshace lo andado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo haría? Lo que me decías, yo creo que lo propio sería hacer un llamado, un pacto de Estado, convocar todas las fuerzas políticas y desde esa visión técnica objetiva sobre la realidad del sistema de salud, llegar a un acuerdo que dé cimientos sólidos a esa reforma. Y me llevas y ya yo creo que para un último subtema de esto y abrir, por supuesto, el micrófono a quienes nos han acompañado en este espacio,
para desde las preguntas que nos puedan hacer enriquecer el debate. Y una vez a quienes están entrando, recordarles que el objetivo, lo que queremos es un poco entender qué está pasando en estas primeras momentos de formación del debate público alrededor de una reforma que además fue promesa de campaña, como es la reforma a la salud que actualmente está proponiendo el gobierno. Y lo estamos haciendo con el director de Médicos del Mundo en Colombia, que es Nicolás, y estoy, pues quien les habla, Juan Fernando Giraldo, del equipo de Búho, quienes hacemos análisis de líderes de opinión y medios de comunicación y, por supuesto, escucha digital. Entonces, quería sobre eso último que dices, hacerte una pregunta sobre eso del acuerdo de Estado. Me es inevitable pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay un compromiso de Colombia, un compromiso de pues, cientos de estados que pertenecen a la ONU, que son firmantes de las metas que queremos alcanzar colectivamente en los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, además, es específicamente, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es específicamente el de salud y bienestar. Yo ahorita quisiera también compartirte un poco de cómo se está configurando el debate, que además es muy diferente cuando uno lo aborda desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, es qué tanto el marco de los ODS puede ser un camino para llegar a ese tipo de acuerdos o es simplemente un sidetrack, algo que debe ocurrir independientemente de lo que pase con la reforma a la salud. Es un instrumento de reforma, es un instrumento de convocar a la ciudadanía, de convocar al debate público, o es simplemente algo que debe ocurrir de manera paralela e incluso tangencial. ¿Qué piensas tú de eso? No, desde luego que el marco de los ODS es una oportunidad, ¿no? Para eh, llevar adelante transformaciones sociales, en este caso en el sistema de salud, desde el consenso y desde un espacio quizás más higiénico, más que invite a esos acuerdos de Estado que, que el marco político, ¿no? No solo los ODS, también está la Resolución General 14 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que habla de la obligatoriedad de los estados de garantizar el derecho a la salud. Si hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, hay la declaración de Beijing y la declaración del Cairo. Con lo cual sí, completamente de acuerdo contigo, cuando ya salimos de las trincheras políticas de los estados y vemos los mismos temas desde el multilateralismo y desde los espacios internacionales, los consensos se logran. Y los objetivos de desarrollo sostenibles son un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la implementación efectiva de los ODS y de otras declaraciones internacionales son una perfecta hoja de ruta para desde el consenso llevar a cabo transformaciones sociales. Sí, es muy interesante en el caso colombiano. En una medición que venimos haciendo hace ya casi un año de líderes de opinión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar es el sexto de los 17 del que más se habla. Y es interesante porque uno encuentra además que el 30% de las opiniones de estos líderes es optimista, optimista en el futuro del sistema más que el sistema de salud, es optimista sobre la consecución y la llegada a las metas en materia de salud y bienestar en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en general, estos mismos líderes de opinión son muy pesimistas frente a lo que uno podría denominar la industria de la salud, que puede estar alineado con algo que mencionabas, y es que hay como un complejo industrial o un complejo económico, un complejo financiero que puede tener cierto nivel de desgaste. Parece interesante un poco recoger desde allí cómo construye una narrativa o el gobierno o quienes apoyan esta reforma o este resultado de transformación del sistema de salud.
Yo quisiera recoger como dos conclusiones, por lo menos, que me llevo de poder aprender de ti, Nicolás, sobre este tema, que insisto, es un tema complejo, es un tema que simplificarlo para el consumo del ciudadano es un reto enorme y sobre todo si tú estás tratando de simplificar 5 o 6 reformas simultáneamente. Me llevo como unas conclusiones que yo podría extraer de acá y es, creo que lo dijiste además literalmente, es sacar el debate de calidad-corrupción, porque hay elementos un poquito más de fondo que pueden permitir conectar con la ciudadanía y con las cosas digamos, con promesas de una reforma que todavía no es clara. Creo que hay una oportunidad para darle fuerza a un debate a nivel regional. Creo que hay una oportunidad para transformar un debate técnico de economistas a nivel central en un debate aterrizado de impacto ciudadano en los medios regionales y en los canales digitales regionales. Y creo que aunque el gobierno está intentando construir una narrativa donde pone al centro al ciudadano, no parece haber una narrativa amplia que recoja todas estas reformas en una sola historia sin llevarnos a todos al maniqueísmo de la trampa de ideológica, ¿no? Del señalamiento ideológico que mencionabas. Yo creo que hay como 3 oportunidades de ir o apoyar a quienes están participando en este debate, tanto dando elementos de juicio para hacer preguntas difíciles al gobierno, a quienes lo promueven, como a quienes lo quieren sacar adelante. No sé si quieras dar como unas observaciones también finales de este espacio y pedirle a Oscar que nos ayude como a moderar de pronto un par de preguntas que puedan ayudarnos a aclarar también aristas que hayan quedado sueltas en la conversación. Gracias, Juan Fernando. No quiero entrar mucho en el tema de la industria, lo que le llamamos el complejo médico industrial, porque eso daría para otro space completo, ¿no? Pero efectivamente es uno de los lobbies o de los stakeholders que juegan fuerte en el tema de las reformas de los sistemas de salud, ¿no? En definitiva, lo que desde organizaciones como Médicos del Mundo defendemos y proponemos es la democratización de los sistemas de salud. Y la democratización de los sistemas de salud implica lo que tú has dicho, la participación ciudadana. Y yo creo que aquí el rol de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para entender qué sistema de salud hace falta y cuáles son los retos o los nudos en lo que actualmente hay. Lo segundo que yo quisiera dejar a modo de cierre es que a día de hoy nos estamos moviendo en el ámbito de las especulaciones, porque más allá de comentarios o alguna entrevista que la ministra ha dicho algo, todavía no conocemos cuál es la reforma de salud que va a proponer el gobierno. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, alejarnos un poco de estos fantasmas tremendistas y esperar a ver cuáles son esas propuestas, ¿no? Y ojalá que sean propuestas que se acojan con altura de mira, con responsabilidad política y no pensando en las encuestas y en hacer oposición per se, ¿no? Porque sí que yo creo que hay espacio para el consenso. Bueno, no hemos hablado mucho del Plan Nacional de Salud Rural, pero bueno, lo que quería decir que inclusive hubo un ministro de salud del gobierno de Duque, era el ministro Juan Pablo Uribe, que hablaba del subsidio a la oferta, que es una de las reformas que ahora seguramente vengan en la propuesta del gobierno. Entonces yo creo que cuando nos alejamos de las trincheras políticas y miramos la realidad de la salud en Colombia, objetivamente, técnicamente y sobre todo honesta y solidariamente, hay espacio para el consenso sobre esas reformas. Vale, muy bien. No sé, Oscar, si nos ayuda y Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Juan Fernando y a Nicolás por este espacio. Tenemos un request para darnos su opinión sobre esta reforma a la salud, perdón, por parte de Silvia Lara. Entonces, Silvia, te voy a subir
para que puedas darnos tu opinión, por favor, en esta oportunidad. Adelante y bienvenida a este espacio. Hola Silvia, ya puedes hablar. Sí, muy Adelante. buenas noches. Sí, esto, a ver, nosotros sí necesitamos como colombianos una reforma a la salud. O sea, aquí se hablan de todas las experiencias y es que aquí los grandes empresarios hicieron fue un clúster y un negocio con nuestra salud. Ellos, o si no se les olvida, con Salud Coco hicieron canchas de golf, ahí van a los mejores hoteles, tienen los mejores hoteles. ¿Y quién quebró Salud Coco? ¿Quién era el dueño de Salud Coco? ¿No era la señora Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe Vélez? ¿Quién era uno de los integrantes de la junta, de una de las juntas de una, no estoy seguro de una de las EPS en Colombia, no era Enrique Vargas, hermano de Germán Vargas Lleras? Y eso estaba. Entonces salió un informe donde las 7 BPS más poderosas de Colombia, manejando billones y billones, y nosotros mendigando una cita médica. Por ejemplo, yo hace 15 días hoy sufrí un accidente, tengo una contusión en el tórax, pedí una cita, oiga, no me dieron la cita para 8 días para que me hagan un examen. O sea, yo he estado tomando, tuve que tomar tramadol, no lo pude volver a tomar porque me dio taquicardia. Entonces me tocó acudir a la Supersalud y en otro caso tengo problemas, tengo unas masas en los senos y se habla así porque pues desgraciadamente esto es lo que hay en el país, o sea, uno tiene que hablar abiertamente como es. Yo como mujer tengo que expresar qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy viviendo con mi propio dolor. O sea, las masas en el seno y no, los señores en junio fue al examen. En junio, en mayo 17, ya pedí la cita, en mayo 17. ¿Sabe para cuándo me dieron la cita? Ríasen, para el 1 de noviembre. O sea, es que esto es, o sea, venga, yo les digo a ustedes, nosotros, yo por lo menos trabajo como independiente, yo me rebusco para pagar la salud y no tenemos salud. Nos formulan unos medicamentos que son simples, que así sean simples, se valgan 9.000 pesos, no nos los dan. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que seguirnos metiendo la mano al bolsillo, pagar siempre, pagar sobrecostos? Por ejemplo, a mí me tocó comprar el tramadol, porque mientras voy y lo compraba, pues obviamente gastaba más en el transporte que comprándome el tramadol, y lo compré y no me lo pude tomar. Y ahí estoy haciéndome remedios caseros porque sencillamente la EPS no responde. Y les digo que es compensar. ¿Y qué hizo compensar? Era una de las mejores EPS. ¿Sabe qué hicieron? Tercerizaron a una cosa que se llama Viva 1A para evadir la carga prestacional de sus empleados, para pagar lo que quieren, y no solamente eso, están contratando colombianos, están contratando venezolanos, no estoy en contra de eso, y cubanos, ¿para qué? Les pagan mucho menos y a los colombianos los dejan por fuera y si tienen que emigrar fuera del país. ¿Esto qué es? O sea, ¿no es un gran negocio con el dolor de nosotros? ¿Y dónde está toda la plata? Es que manejan billones. Ahora yo les pregunto, no sé en este momento quién está manejando los recursos del Sistema General de Participación que los manejaba el Fondo Nacional del Ahorro. No sé si los quitarían al Fondo Nacional del Ahorro, que es una empresa mixta, social y comercial del Estado. No sé quién. Entonces, acá sí tiene que haber una reforma. Y la prensa, como el pasquín de semana, que no hablemos de Vicky Dávila. Aquí no hay que hablar de Vicky Dávila. Ella es un payaso que ponen ahí a desinformar a la ciudadanía colombiana, a decir que es que pánico con la salud, si es que nosotros estamos en pánico todos los días. Mi hermana tiene una cirugía programada desde hace 2 años, señores. 2 años, y con la pandemia y todo esto no se la han podido hacer. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esto no merece una reforma? ¿Esto no merece una reforma? Muchas gracias, Silvia, por tu participación. Te agradecemos mucho la opinión. Vamos ahora a darle el espacio a la doctora Isa. Ya te voy a poner como speaker, Isa, para que por favor nos puedas dar tu opinión. Les voy a pedir a las personas que están participando que por favor tengan sus intervenciones de manera concreta para poder retomar con Juan Fernando y con Nicolás a las opiniones que ustedes nos están dando. Entonces, adelante, doctora Isa, con tu opinión. Muchas gracias. Hola, hola Nicolás, hola Juan, hola Bo, hola a todos. Bueno, yo soy doctora Isa, yo soy médico colombiana, en este momento no estoy en Colombia, pero soy médica colombiana y la gente habla mucho de la reforma y es importante, y yo misma lo he hecho,
y les agradezco este espacio, pero nadie habla de los que somos trabajadores de la salud. ¿Y qué partes? Y mi pregunta va para Nicolás y Juan. Si conocen qué partes de la reforma tienen en cuenta a los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta de que no tenemos una equidad salarial, se gana distinto dependiendo de las ciudades. Yo soy nacida y estudié, me formé en la universidad, en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali se gana muy diferente a la ciudad de Bogotá y muy diferente a las ciudades de la costa atlántica. Entonces, quisiera saber eso. Generalmente el personal de salud no tiene contratación de planta, generalmente son contratación por prestación de servicios, por honorarios. Los que tenemos un rango de especialidad trabajamos por honorarios, no somos contratados de nómina. Y menos los que tenemos especialidades que no hacen parte de las especialidades básicas. Entonces, ¿qué garantías ofrece la nueva reforma en cuanto a los empleados y a esas enfermeras, auxiliares, paramédicos, terapeutas, médicos generales, médicos especialistas? Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Muchas gracias, Isa. Entonces, para resumir, las dos preguntas que nos hacen las personas que participan, básicamente es la perspectiva desde el paciente y la perspectiva desde el trabajador. Entonces, quisiera darle la palabra a Nicolás inicialmente. Gracias, Oscar. Bueno, creo que más evidente de lo que acaba de pasar, imposible, ¿no? Tenemos Silvia, una paciente que nos cuenta todo su sufrimiento para lograr acceder a la salud como usuaria del sistema. Lo que Silvia nos cuenta es el pan de cada día de miles de colombianos y colombianas. Recientemente salió la noticia en los medios de comunicación de que Colombia ha llegado a 9 millones de tutela en la Corte Constitucional. Entonces, estos son el tipo de indicadores objetivos que antes hablábamos que no dan lugar a discusión, ¿no? Por el otro lado, tenemos el caso de la doctora Isa. Y lo mismo, desde su lugar de médica, trabajadora de la salud, también nos cuenta una realidad innegable que tiene que ver con la precarización de los trabajadores de la salud, la explotación, la inseguridad, la falta de recursos y tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante encontrar estos dos comentarios desde una profesional de la salud y desde una usuaria del sistema de salud, que ambas manifiestan insatisfacción. Yo creo que más ejemplar que esto frente a la necesidad de esas reformas, imposible, ¿no? Para responder a Isa, efectivamente, yo creo que el tema de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, no solo médicos, sino todos los trabajadores de la salud, yo creo que es un tema que también está en la agenda de la reforma que el gobierno está trabajando, ¿no? Pero efectivamente es también uno de los grandes retos y problemas del sistema de salud. Yo quisiera complementar y obviamente quiero agradecer a Isa y a Silvia por compartir con nosotros sus historias. Recordarlo primero, y lo dijo muy bien Nicolás, el texto pues, de la reforma no existe aún. Y por eso este espacio busca es explorar con la información que tenemos, que es la que está circulando en medios de comunicación, redes sociales, líderes de opinión, para entender cómo se está configurando ese debate y cómo preparar ese debate hacia adelante. Y en ese orden de ideas veo dos elementos que creo que vale la pena considerar, y si esto posteriormente alguien del gobierno o de quienes quieren promover la reforma pudieran como reflexionar sobre ello, es lo siguiente. Primero, efectivamente, como lo decía Silvia, cuando uno mira en el debate sobre salud y bienestar en el país, las prestadoras de servicio, tanto las IPS como las EPS,
han construido una imagen que algunas, por lo menos, les constituyen un reto reputacional, constituyen un reto de percepción y eso genera unas condiciones para el debate. Y lo segundo que me parece muy interesante y es que cuando vemos quiénes están hablando de la reforma, vemos a un gobierno muy solo. Y lo que estas dos intervenciones nos han demostrado es que la voz de la ciudadanía está allí para complementar ese mensaje y hoy no está ocurriendo. Pues hoy en el debate público, por lo menos, insisto, a nivel de medios de comunicación, incluso en alguna medida a nivel de redes sociales que se chupa eh, de alguna forma como el volumen de la conversación se lo chupan como anécdotas del drama político del día a día. Entonces, hay una oportunidad ahí para poder explicar los retos que tiene el sistema de salud actual, los beneficios que plantea el gobierno sobre la reforma desde las voces de quienes van a sentir que sus vidas se transforman, mejoran o cambian. Y tal vez hay como una oportunidad desde la construcción del relato hacia la opinión pública hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Juan y Nicolás. Quisiera saber si de pronto hay otra persona que desee participar. Ahorita tenía un request de alguien más, de un médico, pero se nos fue. Bueno, listo. Entonces, pues nada, quisiera entonces ya para dar cierre a este espacio, agradecer la participación de Nicolás y de Juan Fernando. Recordarles que nos pueden seguir a ambas organizaciones, a BUO y a Médicos del Mundo Colombia, para obtener información relacionada a esta reforma y a todos los procesos que se adelantan en el país, en el panorama de debate público, específicamente en este caso temas de salud, pero también para que puedan consultar el liderómetro de opinión de BUO Clarity for Leaders y que sea una herramienta que les ayude a navegar la incertidumbre y el panorama político nacional. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron a este espacio y esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Un saludo muy especial a todos y muchas gracias por este espacio el día de hoy. Gracias, Nicolás. Gracias, Juan. Igualmente, Oscar, muchas gracias a Nicolás, a Médicos del Mundo, por crear estos espacios. Me parece que es una enorme oportunidad anticiparse a cómo se van a configurar estos debates hacia adelante y poder tener elementos de juicio para participar exitosamente en ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar, Juan Fernando, Búho, por invitarnos en este espacio y sobre todo por esta iniciativa de poner en la agenda pública el tema de la reforma en salud desde una visión más higiénica, menos terrorífica, ¿no? Y ojalá este tipo de iniciativas sirvan para seguir convocando a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la academia, para que haya más voces y más diversidad en cuanto al debate de la reforma en salud. Bueno, muchas gracias. Damos ahora sí por finalizado este espacio. Que tengan una feliz noche de miércoles.